Bienvenidos, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Vamos a celebrar la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la derecha de Dios Padre. En esta ocasión vamos a reflexionar en el ciclo C, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios Altísimo para invocar su Espíritu Santo, el Espíritu que nos recordará todas las cosas que Jesús ha hecho por nosotros por amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Doy lectura a este Evangelio. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Pues es bien bonito estar viviendo ya al final de este tiempo pascual, esta fiesta de la ascensión de Jesús, es decir, Jesús que deja de pisar nuestra tierra, ya no caminará entre nosotros con sus pies, sino que será elevado, será tomado, alzado por la gloria de Dios a donde Él estaba primero, porque así es como tenía que ser. Así se había escrito en las Escrituras, así se había dicho por los profetas, que tenía que padecer y resucitar. No solamente el sufrimiento, sino también resucitar. Y resucitar no solamente es volver a esta vida, volver a respirar, volver a caminar, volver a comer, volver a sentir, volver a vivir en esta vida. Eso es lo que le pasó a Lázaro, eso es lo que le pasó a la niña de la hija de Jairo. Volvieron a vivir y se volvieron a morir. Jesús no. Jesús está entre nosotros. Ha resucitado, es decir, tiene una nueva vida, la vida eterna, la vida del eterno, la vida de Dios. Por eso hay que reconocerlo en esta vida al tercer día. Es importante. Resucitó ¿dónde? De entre los muertos. Estuvo en el lugar de los muertos, estuvo sepultado, pero al tercer día, y ese es el día de Dios, el día del triunfo, en que su nombre se había de predicar a todas las naciones. Esa resurrección, eso que nosotros hemos experimentado, o sea, que hemos vivido, y no crean que eso de decir resucitó, aleluya, aleluya, ya es todo. No, cada año repetimos este misterio y comprendemos, si nos metemos a fondo a estudiar las Escrituras, qué aspecto de la resurrección descubrimos, porque no es una cosa que está al alcance de todos y está al alcance así. Estamos dispuestos todo el tiempo a reconocer lo que no sabemos y no vemos y no es parte nuestra. Entonces es bueno que cada año vayamos descubriendo un poquito lo que significa esa resurrección. Al principio era solamente que Jesús reventaba la piedra, salía triunfante, se aparecía como fantasma a los suyos por 50 días y después se iba. ¿A dónde? Al cielo, para arriba. Como que si para arriba fuera para arriba. Ahorita descubrimos que para arriba puede ser para abajo, dependiendo de dónde estés en el mundo, o para un lado. Nuestro mundo redondo, dependiendo de dónde estés, allí es donde vas a encontrarte. Entonces, no es una cuestión física. Estamos hablando de una cuestión teológica real, viva, de esa nueva realidad. No todo lo que se ve, lo que se mide, lo que se prueba es lo real, también es lo que no conocemos y son tantísimas cosas que no conocemos. Una de ellas es la vida eterna. ¿Cómo es que vamos a hacer cuando resucitemos también nosotros? Y es eso lo que se va a predicar a todas las naciones. Y es algo que se va dando de boca en boca, de oreja en oreja.
Por eso es importante que Jesús diga, comenzando por Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque desde allí salió todo. Allí tuvo principio todo. ¿Y qué es lo que se va a predicar? La necesidad de volverse a Dios, es decir, de convertirse a Dios. Mucha gente piensa que convertirse a Dios es solamente formar parte de una iglesia o de un grupo o hacer cosas buenas. No, volverse a Dios quiere decir cambiar tu manera de vivir, de ser y de pensar a la de Dios para el perdón de los pecados. O sea, purificándose primero de este perdón de pecados. Es lo que Jesús viene a traer en la resurrección, es el perdón de nuestros pecados. Sentirse perdonado, aceptar ese perdón es nuestro trabajo. El trabajo que Él vino a hacer es darnos la oportunidad de recibir ese perdón de Dios. Para que seamos testigos de todo esto. Ser testigo, ¿qué quiere decir? Dar testimonio con tu boca. ¿Por quién es testigo? El que vio, el que escuchó, el que participó. ¿Cómo vamos a hablar de la vida en la Luna o en Marte si nunca hemos ido? Pues a lo mejor de lo que escuchamos. Dicen que andan unos robots por allá. Dicen que vamos a ir por allá. Dicen que tardamos 8 meses en llegar. Dicen que solamente van a ir 4 o 5 personas. Y todos los demás vamos a quedar acá. Entonces, a veces creemos muchas cosas porque oímos, pero no porque experimentamos. Y el testigo tiene que ser el que experimenta la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que un misionero hace. Presentarte a ti un evangelio que pueda vivirse, un evangelio que yo he vivido, que ha hecho efecto en mí y que también puede ayudarte a ti. Entonces, esta es la primera parte de ese trabajo misionero de ir a todo el mundo. Pero les dice, no se vayan de una vez, permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Recibir la fuerza de lo alto es decir, el prometido, el Espíritu Santo, que es fuerza, que es el que va guiando la misión. Entonces, esa es la primera parte. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Y en este momento voy a ponerles pues las imágenes, 3 imágenes simplemente que tomé del internet que son importantes para esta transición, ¿verdad? Mientras leo esta parte del Evangelio, ustedes vean las imágenes que están atrás. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Esta primera comunidad habla de su experiencia del resucitado. Tuvieron que salir de la ciudad. ¿Para qué? Para estar solos con Jesús, para experimentar esta presencia de Dios resucitado entre los que creían, entre su grupo cerca de Betania. Y yo estuve allí cuando fui ¿cómo se llama? A Tierra Santa. Es uno de los lugares cerca de ¿cómo se llama? El Bosque de los Olivos, el Jardín de los Olivos. Allí está un lugar que ahora pertenece a los musulmanes, pero es un lugar donde Jesús subió al cielo, se levantó. Y hay una piedra. Es importante siempre la piedra porque la tierra desaparece, en cambio la piedra queda. Es el último lugar donde Jesús puso sus pies y de allí subió a la derecha del Padre. Es algo físico que está ahí, ¿verdad? Para nosotros también esa piedra significa la iglesia, significa Pedro, significa estar en esa comunidad. Más que esa piedra que yo agarré con mis manos, la toqué y todo, porque pues, si es el último lugar que Jesús puso sus pies en la tierra, es también bien importante. Entonces estamos hablando de que Él se fue elevando al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén. Pero ¿qué hizo Jesús? Los iba bendiciendo, los bendijo. Por eso la bendición es bien importante cuando los sacerdotes se las damos a ustedes, pero también cuando los papás bendicen a sus hijos. Cuando vete en paz. Y las mamás saben todas las bendiciones que nadie les enseñó, pero ellas sienten. ¿Qué es bendecir? Decir cosas bonitas, decir cosas que se hagan, que se cumplan.
Y eso es solamente el poder de Dios que dice y se hace. Entonces ejercemos esa divinidad que está dentro de nosotros, de decir bien, de decir las cosas, de prometer vida, vida abundante y feliz para los demás. ¿Y cómo se da eso? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante cuando vayamos a misa no salirse después de la comunión. Espérate a la bendición. ¿Qué prisa llevas? Solo el que va corriendo es porque va a encontrar su muerte. En cambio, el que se espera, el que permanece, el que se queda en Jerusalén, recibe la bendición. Ay, Padre, pero es que es bien aburrido los anuncios que dan en la iglesia, que se tardan más que lo de la homilía. Es cierto. Y ahí los padres tenemos que aprender a dar los boletines, pero en el tiempo de la pandemia ya ven que hay lugares que la gente ni siquiera sabe leer. Tenemos tantas necesidades que usamos mucho este tiempo. Dar la bendición, quedarse y escuchar para que después se desparramen, se vayan a su casa, llevándose la presencia de Dios en sus vidas, después de haber comulgado, claro está. ¿Y cómo? Llenos de gozo. O sea, que la gente que te vea que fuiste al templo, experimente ese gozo que tú tienes. Mira, vale la pena ir a la iglesia. Qué bonito es estar ahí. Y es el testimonio. Empieza con una buena sonrisa, con un buen sabor de boca, con un buen saludo y permanecer constantemente en el pueblo, en el templo. Permanecer, es estar presente, no nomás mandar tu recadito, no nomás mandar tu limosna, no nomás mandar decir misas sin ir a ellas. Es bueno alabar a Dios juntos como comunidad. Y es parte de la resurrección. Así celebramos la ascensión de Jesús que nos deja y permanece con nosotros en la comunidad. Pidamos a Dios por todas las personas que van asiduamente a la iglesia, o sea, que van constantemente, para que no se desanimen. Pidamos también por los sacerdotes para que sepamos dar el gozo de vivir nuestra religión en cada uno de sus momentos. También pedimos a Dios por todos los bienhechores y amigos que se acercan a nosotros. Pido sus oraciones ahora que estoy de vacaciones aquí en mi casa antes de comenzar mi nueva misión aquí en México, pues para que Dios inspire a todas las personas a quienes voy a contactar para hacer los proyectos que ya vienen, el curso que estoy preparando sobre encuentros de diálogo en Cancún, también algunas otras experiencias que se irán dando poco a poco, a veces a nivel de Zoom, a veces a nivel de otras cosas, para que creemos esta comunidad, que sintamos, estamos unidos, todos los seguidores, los sacerdotes, hagan oraciones unos por otros porque necesitamos mejorar este encuentro grande con el Espíritu Santo que nos mueva a hacer cosas bonitas y bellas, porque Dios ha tenido la confianza en nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y con ustedes permanezca hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, que siempre sea alabado. Felicidades a todos.